gustaría comenzar esta clase maestra presentando a nuestra primera expositora. Karina Rodríguez, que es la presidenta de Exfinia Servicios Financieros, se graduó del Instituto Tecnológico de Monterrey como contador público, con especialización en finanzas internacionales. Empezó su carrera en finanzas, particularmente con muchísima especialización en finanzas, hace 26 años, trabajando para una consultora de ingeniería financiera llamada Profit y que estaba localizada en la ciudad de Monterrey, en México. Posteriormente trabajó en una casa de bolsa en Woodlands, Texas, ofreciendo asesoría financiera a clientes de alto patrimonio en Latinoamérica, Suiza y los Estados Unidos. En el año 2015 se independiza para crear Exfinia Servicios Financieros y esto le ha permitido tener y fortalecer esta habilidad que tiene Karina para establecer negocios y relaciones personales de largo plazo. Esta es una de las principales fortalezas de Karina y que ha podido bajar a todo su equipo de trabajo que forma parte de Exfinia Servicios Financieros. Y con esto cedo el micrófono a Karina. Les recuerdo que al final de las dos sesiones vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y también le vamos a compartir una liga para que nos llenen una encuesta de retroalimentación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Karina, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Marco, por la presentación. Gracias a todos por estar aquí atendiendo a esta clase maestra. Y lo que vamos a hacer es tratar de darles la mayor cantidad de información de valor para ustedes como empresarios. Y bueno, vamos a empezar. ¿En qué áreas deben de considerar ustedes planeación como empresarios o para su negocio? En 4 áreas principalmente. Primero, en el área de los empleados. Es muy importante que ustedes puedan atraer talento, no solo atraerlo, retenerlo y educarlo. Es importante que sepan que tienen a su alcance la habilidad de que nosotros vayamos a educar financieramente a sus empleados para que tengan control sobre sus finanzas, para que tengan un plan financiero. Este es un valor agregado que ustedes pueden dar como empresarios sin costo alguno y además sus empleados los van a valorar mucho más porque se van a dar cuenta que no solamente les están dando un trabajo estable, sino que además se están preocupando en otras áreas de su vida. Van a tener un empleado más contento, más leal, y está comprobado estadísticamente que los empleados que tienen control de sus finanzas son personas menos estresadas y por lo tanto pueden concentrarse y hacer su trabajo de una manera más eficiente. Es una manera en cómo podemos ayudarlos. Otra manera es que ustedes localicen empleados clave. Puede ser que haya empleados claves en su empresa que los están ayudando a crecer, pero ¿qué sucedería con la empresa si algo les sucede a esos empleados clave? Vamos a suponer que tienen un vendedor estrella, ustedes están ocupados en la administración y tienen a este vendedor que les está ayudando a crecer muchísimo. ¿Qué pasa si de repente a este vendedor se enferma, fallece repentinamente? ¿Qué va a pasar con el crecimiento de la empresa? Es importante que tengan protección, ustedes como empresarios, que tengan protección sobre este empleado clave o ejecutivo clave, ya que si algo le sucede a este ejecutivo, la empresa va a recibir fondos que le van a permitir contratar a una persona con experiencia que venga a sustituirlo y que el crecimiento de la empresa continúe. Eso es algo que lo deben de considerar como parte de su planeación. Otra área es cómo retengo a esos empleados clave. A veces las empresas piensan, es que todavía no tengo el tamaño, todavía no tengo el flujo para implementar un plan de retiro para todos mis empleados. Existen estrategias que sin romper ninguna regla pueden ofrecer ustedes a sus empleados clave o ejecutivos clave, porque saben que un plan de retiro por ley lo tienen que ofrecer por igual a todos sus empleados. Pero si ustedes sienten que todavía la empresa no tiene el tamaño para poder hacerlo,
Existen instrumentos financieros en los cuales ustedes pueden decidir a este empleado clave, a ese ejecutivo clave, me interesa muchísimo retenerlos. No quiero que se vayan a trabajar con la competencia. Entonces, podemos implementar estrategias de ahorro que simulen un plan de retiro en donde ustedes, si gustan, como empresarios, pueden contribuir, el empleado contribuye simulando ese plan de retiro y a la vez ustedes pueden agregar cláusulas a ese plan de retiro. Por ejemplo, pueden estipular, este plan de retiro va a ser parte, vas a ser dueño de él una vez que estés trabajando para mi empresa 5 años, por ejemplo. Es algo que ustedes pueden implementar. Entonces, existen maneras de retener y atraer ese talento, aun cuando la empresa todavía no tiene un tamaño muy grande en donde pueda ofrecer un plan de retiro a todos sus empleados. Esas son algunas de las maneras que pueden planear para estos empleados. Ahora vamos a hablar de los socios. Vamos a suponer que en esta empresa existen 2 socios. ¿Por qué es tan importante hacer acuerdos de compraventa entre socios? Por lo siguiente, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos una empresa que vale $1,000,000 y tenemos 2 socios y cada uno es dueño del 50% de la empresa. El socio A es el estrella en ventas, el socio B es el que administra, organiza toda la empresa. Y ambos están haciendo su papel divinamente y la empresa está creciendo. Pero ¿qué pasa si de repente el socio A fallece? Si no existe una planeación, ¿qué es lo que va a suceder? Que ahora la viuda o la familia de este socio A que falleció pasa a ser dueño o dueña de la empresa, el 50% de la empresa. Y si esta familia o esta viuda, por ejemplo, no conocen del manejo de la empresa, no están familiarizados, pueden llegar a tomar decisiones que no son las más favorables para la empresa y la empresa incluso puede llegar a verse muy, muy afectada. Si existe una planeación, fíjense qué sencillo puede ser. Tenemos igual la empresa que vale $1,000,000, tenemos los 2 socios, pero ahora hacemos una planeación y hacemos por adelantado un acuerdo de compraventa, que en estas estrategias siempre estamos apoyados de despachos como el de Daniel Vázquez, que ahorita va a ser nuestro siguiente expositor. Ellos son los que se especializan en hacer estos contratos y siempre actuamos en conjunto para hacer la planeación correcta. En este caso, una de las soluciones pudiera ser, cada uno de los socios tiene un seguro de $700,000 el uno sobre el otro. ¿Por qué de $700,000? De la siguiente manera. Uno de los socios, vamos a suponer que seguimos con el ejemplo del socio A, el socio A fallece, entonces, cuando fallece, el socio B o la empresa van a recibir $700,000 en efectivo, libres de cualquier impuesto, porque vienes de un seguro de vida. Entonces, con eso, este socio B va a tomar de estos $700,000, va a tomar $500,000 para comprarle el 50% de la empresa a la familia del socio A que falleció. Y de esta manera ellos toman su dinero y lo utilizan como ellos quieren. Pero ahora el socio B ya es dueño del 100% de la empresa, tiene control de la empresa. Con los $200,000 extra que tienen del seguro, va y contrata a una persona con experiencia para que sustituya a su socio y que la empresa siga creciendo. Entonces, con este tipo de planeaciones que son relativamente sencillas de implementar, pueden ustedes asegurar el crecimiento y la continuidad de su empresa. Otra área en la que es muy importante que se haga planeación es en el área familiar.
Muchas veces los empresarios nos dicen, mira, sí, me encantaría hacer una planeación para mi retiro, me encantaría hacer una planeación para la educación de mis hijos, pero ahorita no tengo fondos. Toda mi liquidez se la estoy reinvirtiendo a mi negocio porque está en crecimiento. Y lo entendemos y está perfecto y es una muy buena inversión y crecimiento de su negocio. Pero lo que les decimos es que deben de empezar mínimo teniendo protección. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo. Imagínense que el esposo es el dueño, el que maneja la empresa. Su esposa pone en pausa su carrera profesional porque se dedica a cuidar a sus 2 hijos chicos. Y él es el que está creciendo la empresa, él es el ingreso de la familia. Pero, ¿qué sucede si de repente este empresario fallece? Lo más seguro que suceda es que la empresa no pueda continuar porque él era el que conocía el manejo de la empresa. La esposa, ¿cómo le va a hacer ahora para se va a quedar sin ingreso si la empresa no continúa? ¿Cómo le va a hacer ahora para sacar adelante a sus hijos, seguir pagando el préstamo de su casa y todos los gastos de su estilo de vida, ¿no? Ella al día siguiente obviamente no va a poder ganar lo que ganaba su esposo porque ella puso en pausa su carrera. Lo va a poder lograr, pero le va a tomar tiempo. Es muy importante que mínimo exista protección para que si algo le llega a suceder a ese empresario, ese dinero lo recibe la familia y les da unos años de tranquilidad en lo que se establecen, en lo que entiende la esposa cómo sacar adelante el negocio o en lo que desarrolla otra carrera profesional u otro negocio en el que ella tenga conocimiento. Aún peor, ¿qué pudiera suceder si ese empresario se enferma? No fallece, pero se enferma. ¿Cómo le va a hacer ahora esta esposa para cubrir todo lo que hablamos anteriormente y además cuidar a un esposo enfermo y tener que cubrir gastos médicos adicionales? Es muy importante que se tenga protección, pero también beneficios en vida, que sea una protección que no solamente los cubre en caso de una muerte prematura, que los cubre también en caso de una enfermedad a largo plazo, una enfermedad crónica, crítica o terminal. Entonces, ese tipo de planeación se puede hacer aun cuando el negocio está empezando, y con el tiempo, conforme vayan teniendo más liquidez, vamos implementando más estrategias en el camino, pero siempre mínimo deben de empezar teniendo la protección adecuada. Después pasamos ya, la empresa creció y ahora ya están pensando en heredarla, en transferirla, o inclusive dicen, ¿sabes qué? Mi empresa creció mucho y estoy pagando muchos impuestos. ¿Cómo hago esa planeación? A veces también en conjunto con el despacho de Daniel Vázquez, lo que hacemos es ver, y en conjunto con contadores públicos, vemos cuál va a ser la planeación adecuada para minimizar los impuestos de esta empresa. Puede ser que sea a través de crear una asociación sin fines de lucro. Imagínense que su empresa se dedica a donar el 10% de sus utilidades a educar a niños en la calle. Esto les puede servir de varias maneras. Primero, bajan sus impuestos. Y segundo, si tenemos a su empresa que ayuda a la comunidad, que sus clientes saben que el 10% de sus utilidades van a ayudar a la comunidad y tenemos a su competencia que no tiene ninguna de estas estrategias establecidas, pues ustedes van a ser más favorecidos, sus clientes van a preferir comprarles a ustedes y van a crecer más. ¿Ok? Entonces, eso también es una planeación que se hace a través de hacer filantropía. A la hora de heredar, imagínense, vamos a este ejemplo, imagínense que tenemos una empresa que vale $2 millones y el dueño tiene 2 hijos. Uno de sus hijos sí está involucrado en la operación diaria de la empresa. El otro hijo no, el otro hijo es médico. Y el empresario dice, bueno, yo como papá, yo le quiero dar el 50% de la empresa a cada uno de mis hijos. Muchas veces eso no es la mejor idea. ¿Por qué? Porque viene el hijo que sí está involucrado en la empresa y dice, bueno, a ver, tengo a mi hermano
que él está desarrollando su práctica profesional como doctor y yo estoy aquí todo el tiempo trabajando en la empresa y 50% de las utilidades que yo genero se van a ir para mi hermano. Cuando él está construyendo por otro lado su práctica. No me parece justo. Entonces, ¿qué va a hacer? No, pues ahora, ¿sabes qué? Yo soy el que conozco el manejo de esta empresa, voy a cerrar esta empresa, voy a abrir mi propia empresa, voy a ser dueño al 100% y las utilidades van a ser todas para mí. Y ahí se acaba la empresa que con tanto esfuerzo y dedicación creó su papá, la generación anterior. ¿Cuál sería una mejor planeación? Sería, bueno, vamos a darle al hijo que sí está involucrado en la empresa el 100% de la empresa, pero al otro hijo le vamos a dar una póliza de seguro de vida por el valor de la empresa, de $2 millones, y así el papá le deja a cada uno de los hijos lo equivalente a $2 millones. Esta persona la va a recibir en la empresa, va a estar contentísimo, trabajando al 100% en su empresa, que la va a seguir creciendo y la empresa continúa. Y este otro hijo va a recibir $2 millones en efectivo y él va a decidir si los va a invertir en su propio consultorio o en lo que él quiera. Entonces, esta es una planeación muy sencilla que se puede hacer para asegurar la continuidad de la empresa. ¿Cuáles son las ventajas que nos dan implementar estos planes de contingencia? Primero, al ver los bancos que tenemos un plan B, un plan de contingencia, en donde ellos saben que la empresa es más sólida y que no se va a tambalear si le sucede algo a alguno de los socios, a un empleado clave, les va a dar acceso más rápido a préstamos y mejores tasas. Toda empresa en crecimiento necesita acceso a capital. Van a obtener mejores líneas de crédito con sus proveedores, van a obtener contratos más grandes de sus clientes y sobre todo van a tener empleados leales y comprometidos, que se van a poner la camiseta de su empresa y que no van a andar buscando trabajo por otro lado porque sienten inestabilidad en el que actualmente tienen. Y obviamente todo esto les va a ayudar a tener un crecimiento más rápido y eficiente en su empresa. Es muy importante cuando hagan un plan financiero, que hagan un plan financiero completo. Nosotros como empresarios, recuerden, no tenemos alguien más que nos contribuya a nuestro plan de retiro. Nosotros nos tenemos que crear nuestro plan de retiro, nuestras estrategias. Entonces, es muy importante que empecemos una planeación lo más pronto posible y que sea una planeación completa. Primero, que tengan protección, que es la solidez, la base de cualquier plan financiero. Y que tengan protección, como les dije, no solamente, no es un simple seguro de vida, sino que además tengan beneficios en vida para que les cubra en caso de una enfermedad a largo plazo, que es lo más devastador que puede existir para un plan financiero. Nosotros creemos no solamente en dar a nuestros clientes un muy buen plan financiero, sino además un plan fuerte, sólido, que se va a cumplir no importa lo que suceda. El segundo aspecto que deben de analizar es su deuda. Todos tenemos deuda, hay deuda personal, hay deuda de negocio, pero hay que ver qué deuda es buena, qué deuda no es tan buena y que se tiene que pagar lo más pronto posible con un plan para hacerlo de la manera más eficiente. Nos hemos dado cuenta de la importancia de optimizar la deuda porque si no es así, se drena la capacidad de ahorro y eso afecta muchísimo el plan financiero. Tenemos que tener fondos de emergencia, mínimo de 3 a 6 meses de gastos mensuales líquidos en una reserva. Ahora con COVID nos dimos cuenta que a lo mejor el fondo de emergencia que debemos de tener es entre 6 y 12 meses, liquidez para cualquier eventualidad. Tenemos que tener después, ya una vez que estos tres están establecidos, tenemos que ver que tengamos estrategias de inversión apropiadas de acuerdo a nuestras metas. Pero no nos podemos enfocar solamente en esta área si no tenemos las primeras tres establecidas. Entendemos que como empresarios tienen diferentes tipos de inversiones. Muchas veces la principal está en su negocio. A veces pueden tener inversiones en bienes raíces, cuentas líquidas, pero siempre, constantemente le deben de hacer 4 preguntas a
a su dinero, independientemente de dónde esté invertido. La primera es, ¿está mi dinero creciendo o está siendo encogido por la inflación? Sabemos que si tenemos dinero en el banco, estamos perdiendo poder adquisitivo. Segundo, ¿está mi dinero seguro? ¿Puedo perder dinero? ¿Tengo riesgo de mercado? La mayoría de la gente conoce los dos extremos. Conoce el banco, que es muy seguro, pero no crece, o conoce la bolsa, donde puede subir mucho, pero también pueden perder dinero. En medio existen instrumentos en donde su capital está protegido. Van a participar de las alzas de mercado, pero no van a participar de las bajas del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que empezamos aquí y el año 1, 2 y 3 el mercado sube. Y ahora me encuentro acá, pero en el año 4 el mercado baja. Lo peor que le pasa a este instrumento es que ese año no crece, se queda estable, pero ya garantizaron las ganancias de los años anteriores. No regresan ni a donde habían empezado, ni mucho menos en negativo. Ahí se quedan. Cuando vuelve a subir el mercado, a partir de aquí, vuelven a subir. Si baja otra vez, se quedan estables. Entonces, si logramos que sus ahorros crezcan de manera escalonada, es mucho más eficiente que tener el efecto yo-yo de la bolsa, porque recuperarse de una pérdida puede tomar tiempo y esfuerzo. Entonces, es muy importante diversificar. Tenemos que tener inversiones líquidas y conservadoras, inversiones a mediano plazo, y solamente si nuestro riesgo lo tolera podemos tener inversiones un poco más agresivas, pero solamente en un porcentaje del portafolio con el que nos sintamos tranquilos. Otra área que siempre deben de estar constantemente considerando es el área fiscal. Muchas personas consideran la diversificación de mercado, pero no consideran muchas veces la diversificación fiscal, el impacto que tienen diferentes inversiones y los impuestos de esas inversiones en sus ahorros a largo plazo. Hay 3 maneras de invertir de acuerdo a impuestos. La primera es todo lo que tenemos líquido. Todo lo que tenemos líquido, la ventaja es que el dinero está líquido, pero la desventaja es que cada año estamos pagando impuestos sobre este dinero. Este dinero no es muy eficiente. Sí tenemos que tener dinero en esta categoría, pero solamente lo absolutamente necesario para cubrir nuestros gastos mensuales y nuestro fondo de emergencia. Todo lo que quieren que crezca para mediano o largo plazo debe de estar en la segunda o en la tercera categoría. En la segunda categoría están todos los planes de retiro. Este dinero, como no lo debemos de tocar hasta después de los 59 años y medio, ahorita no paga impuestos, crece sin pagar impuestos, pero en el momento en que lo vamos a retirar, ahí vamos a pagar impuestos sobre todo el dinero. Después tenemos los impuestos preferenciales. En esta categoría, los impuestos se pagan al principio, después de invertir el dinero. Si se siguen los lineamientos del IRS, este dinero crece libre de impuestos y lo pueden retirar libre de impuestos. Este dinero es mucho más eficiente porque nunca pagan impuestos sobre el crecimiento del dinero. Ahora, cada categoría tiene ventajas y limitaciones, por eso es que debemos de hacer un análisis para ver cuánto nos conviene tener en cada categoría. Pero con un ejemplo muy sencillo les voy a explicar el real impacto de los impuestos dependiendo en qué categoría invierten. Este es un ejemplo en donde 3 personas invierten la misma cantidad de dinero, $5,000 al año, lo hacen por 30 años a una tasa de retorno del 10% y pagan el 28% de impuestos. Todo es idéntico para los 3. La primera persona, como estuvo pague y pague impuestos cada año, al final le quedaron $38,000 al año para sus años de retiro. La segunda persona que invirtió en un plan de retiro, como solamente pagó impuestos al momento de retirar el dinero, le quedaron $65,000 al año. Y la tercera persona que invirtió en los impuestos preferenciales, esa persona pagó impuestos, acuérdense, antes de invertir el dinero. Al momento de retirar el dinero no tiene que pagar impuestos, ni paga impuestos sobre el crecimiento. Entonces, al final le quedan $90,000 al año. Ustedes imagínense, los 3 ahorraron la misma cantidad de dinero, el mismo número de años,
la misma tasa de retorno obtuvieron y pagaron los mismos impuestos. Y esta persona va a tener un retiro mucho más a gusto que la segunda y la primera, casi el triple que la primera. ¿Qué les quiero decir? Que no solamente es importante ahorrar, es importante ahorrar en la estrategia de impuestos apropiada. A eso nos referimos con esta tercera pregunta. ¿En qué estrategia fiscal se encuentra mi dinero? Y por último, hay que preguntarnos si tenemos la protección adecuada para que el plan financiero se cumpla, no importa lo que suceda. En resumen, este es nuestro proceso. A veces vienen personas con nosotros que no tienen nada establecido, les ayudamos a establecer sus estrategias financieras. A veces vienen personas que ya tienen diferentes instrumentos y lo que hacemos es analizar qué está funcionando eficientemente. Lo que está funcionando muy bien no lo tenemos por qué tocar, solamente vamos a hacer una recomendación si con esta nueva estrategia los ayudamos a llegar a sus metas de una manera más eficiente. Hacemos todo un análisis, venimos con estrategias, si el cliente quiere las implementamos y cada año le estamos dando seguimiento para ver que vamos de acuerdo al plan o qué ajustes se tienen que hacer. Es posible que estén creando una nueva empresa y el flujo haya cambiado. Entonces, tenemos que estar haciendo una revisión anual para ajustarnos y mantenernos de acuerdo a las metas. El último concepto que les voy a compartir hoy es el tiempo, la importancia del tiempo. Este es un ejemplo súper simplificado, en donde la meta es de una persona acumular para su retiro $1,000,000 a los 60 años. Todos sabemos que $1,000,000 para retirarnos no es suficiente, pero es un ejemplo solamente para ilustrar el impacto del tiempo. Imagínense que tenemos a una persona que está recién graduado de la universidad. No tiene pago de casa, ni tiene hijos, ni está casado. ¿Qué tan fácil es para esa persona ahorrar $300 al mes o un poco menos de $300 al mes? Muy sencillo, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos que eso está lejísimos. Ahorita quiere a la persona viajar, quiere andar en el mejor coche, etc. Y pasa el tiempo. Y pasan 10 años. Y ahora la persona ya está en sus 30. Como dejó pasar 10 años, ahora tiene que ahorrar casi $700 al mes. Pero ahora ya tiene el pago de una casa, ya tiene esposa, ya tiene esposo y es un poco más difícil. Y sigue avanzando el tiempo y ahora solamente le quedan 20 años para el retiro, lo cual quiere decir que está en sus 40. Como dejó pasar 20 años, ahora tiene que ahorrar $1,700 al mes. Para ese momento, lo más probable es que ya tenga hijos, tal vez escuelas privadas, actividades extracurriculares, y es más difícil lograr. Y sigue avanzando el tiempo. Y ahora ya solo le quedan 10 años, está en sus 50. Y ahora tiene que ahorrar $5,500 al mes. Aun y cuando se encuentra en el pico de su carrera profesional, y es muy probable que es cuando tenga el ingreso más alto, también es cuando tiene el gasto más alto. Lo más probable es que sus hijos estén en la universidad y tampoco le alcanza y llega el retiro. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es el tiempo es el activo más valioso que tenemos y es el único activo que jamás podemos recuperar. Entonces, nunca nos debemos de enfocar en qué fue lo que no hice, etcétera. No, ¿qué puedo hacer a partir de hoy para tomar control de mis finanzas y prepararme apropiadamente para el futuro y la estabilidad de mi familia? Les agradezco mucho su tiempo. Aquí está mi información de contacto. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Como siempre, información súper valiosa. La mejor forma de asegurar nuestro futuro financiero es contar con información de valor que nos permita tomar decisiones financieras adecuadas desde este momento. Así que muchísimas gracias, Cari. Y ahora vamos a continuar con nuestra segunda presentación. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, por favor colocarla en el chat y al final de la presentación vamos a contestar todas las preguntas relacionadas a la presentación de Karina y a la presentación de Daniel. Y ahora para mí es un gusto poder presentar a Daniel Vázquez. Daniel es un abogado asociado en la oficina de Murrah & Kellogg, PLLC, aquí en Houston, Texas.
y ellos se enfocan en programas de asesoría general externa del negocio y de las transacciones transfronterizas que pudiera tener una empresa internacional. En el 2016, Daniel se graduó de la Universidad de Texas en Austin, en donde se especializó en relaciones públicas y completó el programa de certificación de fundamentos de negocios en la Escuela de Negocios McCombs. En el 2019 se graduó del Centro de Derecho de la Universidad de Houston, en donde se desempeñó como jefe editor de artículos de la Junta del Houston Journal of International Law y fue miembro también de la Asociación de Estudiantes de Derecho Hispano. Con esta introducción, para mí es un gusto dejarle el micrófono y la presentación, la pantalla, a Daniel Vázquez para que también nos comparta toda esta información muy valiosa. Muchas gracias, Daniel. Bienvenido. Gracias, Marco. Dame un segundo para compartir la pantalla. Listo, ahí se ve la pantalla, Daniel. Gracias. Bueno, pues para complementar los temas que platicó Karina, yo voy a hablar de asegurar la estabilidad y tu familia y tu negocio, pero del lado legal. ¿Cómo lo hago? La pregunta que siempre nos preguntan los empresarios es: ¿qué necesito que hacer para empezar un negocio? Hay 3 pasos iniciales que son constituir una empresa, redactar e implementar las políticas internas de gobierno corporativo y obtener el número de empleador o EIN que le hicimos en inglés. ¿Por qué hay que incorporar? Incorporar es bueno porque le da una actividad a tu compañía. La incorporación de tu negocio es generalmente facilita la obtención de capital o solicitud de un préstamo. También incorporar tu negocio es fundamental para abrir una cuenta bancaria y comenzar a constituir una línea de crédito, a lo cual el propietario de una pequeña empresa puede utilizar, especialmente cuando van empezando. También te da acceso a los tribunales o a los cortes aquí en los Estados Unidos, depende del estado que abras tu empresa. Si estás operando en un estado sin registrar tu entidad, el estado puede cobrarte una multa o también corres el riesgo de no poder presentar una demanda en ese estado por si empieza un problema, ¿verdad? También lo más importante y la razón principal por la cual recomendamos constituir una empresa es la limitación de responsabilidad personal. Para incorporar una empresa, una empresa en los Estados Unidos se ve como una entidad separada, como una persona, vamos a ponerle, ¿verdad? Y si no estás incorporado, lo que puede pasar es si algo viene a pasar por la operación de tus servicios, si alguien te mete demanda, pueden ir detrás de tus activos personales. Con una empresa sirve como un bloqueo legal donde solamente pueden ir detrás de los bienes de la empresa que están bajo el nombre de la empresa y no de tus bienes personales. Vamos a decir que tienes una compañía con propiedad y que tienes empleados, pero no la tiene la compañía registrada. Tú tienes casas, tienes vehículos, ¿verdad? Si algo viene a pasar, te pueden meter a demanda, pueden ir detrás de tus vehículos, de tus casas personales. Si tienes cuentas de bancos, pueden ir detrás de tus cuentas de bancos personales. Al contrario, si tienes una empresa registrada y algo viene a pasar, solamente los activos de la empresa se pueden ser sujetos a una demanda. La otra pregunta que nos dan mucho es ¿qué tipo de entidad debo seleccionar? En Texas y en los Estados Unidos hay varios tipos de empresas, de entidades. Las más comunes son la corporación, que la mayoría de la gente conoce, la sociedad limitada, que le decimos de Limited Partnership o LLP, y la compañía de responsabilidad limitada, que es el LLC, que es la más común aquí en los Estados Unidos. La corporación es una entidad legal separada y distinta de sus propietarios o de sus dueños. Puede firmar contratos, prestar y pedir préstamo, demandar y ser demandado, contratar empleados, poseer activos y pagar impuestos. Pero los propietarios no son personalmente responsables por las deudas ni las demandas de la compañía. Un LP es menos, como te digo, formal, y los socios sí pueden ser responsables. La diferencia es que tienes un socio general, que le hicimos el General Partner, y un socio limitado, que le hicimos los Limited Partners, ¿verdad?
Entonces, el socio general es el que está responsable por el manejo de la compañía del día al día, es el que hace las decisiones, pero por tener esa habilidad de hacer decisiones por la parte de la compañía, se está abriendo y se está sujetando a responsabilidad. Si alguien viene a demandar por algo que hizo la compañía, el general partner puede ser sujeto a la demanda. Al contrario, los limited partners, ¿verdad? Los socios limitados, simplemente pueden ser demandados a la cantidad de su inversión en la compañía. Si llega un socio limitado y mete $500,000 a la compañía, si algo viene a pasar, solamente ese límite de $500,000 su inversión es la que puede ser sujeto a una demanda. Al contrario, nosotros nos gusta mucho y la más popular en los Estados Unidos es la LLC. ¿Por qué? Porque te da toda la protección de una cooperación y es menos formal que una cooperación. O sea, es igual de fácil que manejar como una LP, pero te da toda la protección de una cooperación. También te da la flexibilidad de escoger tu manera de impuestos o de taxing, tu taxing structure que le hicimos. O sea, tú puedes escoger si quieres si los impuestos sean como una corporación, que quiere decir que la compañía son los que pagan los impuestos y los socios solamente pagan impuestos cuando sacan dinero de la compañía. Al contrario, una LLC se puede hacer los impuestos como una LP, que quiere decir que los socios mismos pagan impuestos en los ingresos de la compañía, pero no tienen que pagar, o sea, los ingresos, la compañía misma no paga impuestos. También recomendamos redactar, o sea, las políticas internas del gobierno corporativo. Karina nos dio un ejemplo hace rato de el buy-sell agreement. Ese es un ejemplo de los tipos de documentos internos. Son necesarios porque cuando tú formas la compañía, el documento que tú, como te digo, que tú le entregas al Estado para abrir la compañía, no necesariamente incluye los derechos de los miembros de la compañía y no dice, ahí tampoco no incluye, o sea, los porcentajes de los dueños, ¿verdad? De las acciones de la compañía. Entonces, tener todo eso redactado en un acuerdo ayuda para si cualquier caso hay un pleito o hay un desacuerdo de quién tiene la mayor parte de la compañía o qué parte de la compañía es mía, ya todo está en el papel redactado. También, digo, muchos bancos lo piden para poder abrir una cuenta de banco. Muchos bancos, si no tienes redactado ese documento interno, no te van a abrir una cuenta de banco. Y también está bueno para, como dije, o sea, la propiedad de la empresa no está redactada en el documento que se le somete al Estado. Entonces, para escribir bien los derechos de la compañía, de los empresarios, o sea, de la propiedad, o sea, cuánto han metido de inversión, o sea, cuánto debo sacar, qué porcentaje es mío. Todo eso, o sea, va redactado en ese documento y por eso es importante tenerlo. Al mismo tiempo, es importante tener un número de empleador, un EIN. La razón principal es para poder abrir un banco. O sea, en muchos casos los bancos y las cooperativas de crédito requieren un EIN válido para abrir una cuenta bancaria para cualquier tipo de negocio y también para patrimonios o fideicomisos. Tener un EIN también puede ser útil para una empresa para buscar obtener financiamiento o capital de trabajo. Muchos se preguntan, o sea, ¿por qué necesito una cuenta bancaria separada? Esto regresa para atrás a la responsabilidad limitada, ¿verdad? Una cuenta bancaria separada ayuda a mantener la distinción legal entre la LLC y sus propietarios. Una LLC confiere responsabilidad limitada a sus miembros, o sea, que las partes terceras, como he dicho, como clientes, propietarios, proveedores, solo pueden buscar el pago de los activos de la LLC siempre que los miembros separen sus asuntos legales y financieros personales del negocio de la LLC. Las personas y entidades que tengan reclamos legales contra la LLC no podrán, o sea, acceder a los activos personales de los miembros. Ahora, sin embargo, si los propietarios de una LLC combinan sus transacciones financieras personales con la LLC mediante el uso de la misma cuenta bancaria, por ejemplo, emitiendo cheques para gastos personales de la cuenta o depositando ingresos que no son de la LLC en la cuenta, una corte o un tribunal puede perforar el velo corporativo que le hicimos o concluir que la LLC es un alter ego que le hicimos también
de los miembros, quiere decir que no está operando como una empresa distinta, como una parte distinta de los miembros, y esto permite que los acreedores del LLC puedan buscar remedios contra los activos personales de los miembros. También se usa mucho para empleados. Si estás contratando empleados, ya sea uno o muchos, necesitarás un EIN. Este es el número que usará el IRS, o sea, ¿cómo te digo? El gobierno aquí en los Estados Unidos para determinar tus impuestos sobre la nómina de tus empleados, y también se utiliza para realizar un seguimiento de los impuestos sobre la renta de tu empresa. Otra cosa que quiero hablar para proteger los bienes aquí en los Estados Unidos es un testamento CITES, un CITES lo que le decimos. Si poseas propiedad ubicada en varias jurisdicciones, debes considerar un plan de sucesión que utilice un testamento CITES. Ahora, ¿qué es un testamento CITES? Es un documento testamentario distinto sobre los activos ubicados en una jurisdicción legal particular, o lo que le decimos un CITES legalmente, normalmente ejecutado de acuerdo con las leyes de esa jurisdicción. O sea, ¿cuáles son las ventajas de un testamento CITES? Una, garantiza la validez, o sea, se puede redactar un testamento CITES para que sus disposiciones sean asistencialmente válidas según la ley local, o para garantizar que la ley de efecto contenido del testamento, ¿verdad? O sea, si tú tienes bienes en México y bienes en los Estados Unidos, un CITES se encarga que tus bienes aquí en los Estados Unidos se administren de acuerdo con la ley de los Estados Unidos y no con las leyes de México. También es una administración más eficiente. Normalmente un testamento CITES puede presentarse directamente a la corte aquí en los Estados Unidos y tener que esperar que el testamento sea legalizado o reconocido en tu país de origen. También es importante tener el uso del idioma local, ¿verdad? Forma las reglas, y el uso del idioma local evita que la necesidad de traducción o de un perdido de ahí algo del sentido, ¿verdad? De lo que quieres que tu testamento diga por causa de tener que traducir el testamento. Y también evita costos de sucesión innecesarios. Cuando no tienes un testamento en los Estados Unidos, tienes que primero, como te digo, hacer tu testamento en tu país de origen. O sea, tu familia tiene que llegar a reconocer ese testamento y luego tienes que traerlo a los Estados Unidos, y es más largo, más costoso el proceso para un abogado que te ayude aquí en los Estados Unidos con un testamento extranjero. También les quiero dar un ejemplo, o sea, me pasé. Un ejemplo es, o sea, suponga, como dije, o sea, que un ciudadano extranjero muere en Texas. El proceso de acceso a los bienes de la persona fallecida comienza en el país donde vive el extranjero. Vamos a decir que, por ejemplo, en México. Es probable que el testamento extranjero del individuo debe presentarse a la autoridad correspondiente en su país para poder conferir la autorización legal sobre el testamento en los Estados Unidos. Ese proceso también identifica quién tiene derechos de recolectar y destruir los activos del patrimonio ubicados en el país. Perdón. Y también le da, o sea, la persona que tiene la autoridad legal para cobrar los activos en el país extranjero puede entonces comenzar el proceso aquí en los Estados Unidos también. Pero por el contrario, si el extranjero tiene un testamento aquí en los Estados Unidos, un CITES, ¿verdad? Para propiedad que está aquí en los Estados Unidos, la administración del patrimonio se puede proceder sin demora, porque el testamento de situación, por lo general, se puede presentar directamente al tribunal o a la corte aquí en los Estados Unidos sin tener que esperar que tu testamento en su país de origen sea reconocido en el país de origen y luego tener que intentar de admitirlo aquí en los Estados Unidos. Otro tipo de empresa que utilizamos mucho aquí en los Estados Unidos es una sociedad limitada familiar, que le hicimos un FLP. Un FLP, como dice ahí, es una sociedad de cartera propiedad de los más miembros de una familia, creada para conservar los intereses comerciales de la familia. O sea, que un FLP es una empresa, pero simplemente los dueños de la empresa son la misma familia y solamente puede ser familiares, con alguna excepción pequeñas. Se maneja de manera que el socio general viene siendo los padres o la persona que quiere empezar o crear la empresa. Ellos son los que controlan la empresa, y también los socios limitados son los familiares, ya sean los hijos, la esposa, lo que sea, ¿verdad? O el esposo. Generalmente hay muchas ventajas, pero a nosotros nos gusta mucho esta estructura
porque tiene un efecto legal que se puede descontar el valor de los activos por debido a la falta de control y la falta de comercialidad de esos activos que poseen las sociedades limitadas. Surge una oportunidad para transferir esos intereses a las generaciones futuras con un descuento de valor justo de mercado. También mitiga mucho el impuesto sobre el patrimonio por esta razón. Las familias, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, un estadounidense residente tiene una excepción sobre el impuesto del patrimonio al 11, creo que al 11.7 millón, vamos a poner 12 millones para mantenerlo fácil. Así que vamos, por ejemplo, vamos a decir que hay una familia, ¿verdad? La mamá y el papá, una pareja, tienen 2 hijos. Vamos a decir que tiene una compañía de 15 mil, que está evaluada con 15 millones de dólares y tienen por ahí también otros activos y otros bienes, casas, lo que sea, con el valor de 10 mil. Su herencia total viene siendo 25 millones de dólares. Ahora, con esa excepción en los Estados Unidos, que vamos a ponerle 24 millones de dólares, cuando ellos fallecen, esa propiedad, cuando se le pase a los hijos, sus hijos van a ser responsables por un impuesto sobre la diferencia de la excepción y el valor de la propiedad, que viene siendo $1 millón. Entonces, cuando tú falleces, le vas a dejar un impuesto, un bill de impuestos a tus hijos por $1 millón y nadie quiere eso, ¿verdad? Entonces, el FLP te da la oportunidad de descontar el valor de los activos. Entonces, por ejemplo, esa compañía ahora vamos a poner un descuento de 30%, ahora vale 10 millones y los otros bienes se bajan también de valor. Vamos a poner que el valor total ahora viene siendo 20 millones. Ahora, porque la excepción viene siendo de 22 millones combinado entre los padres de 12 millones cada uno, los hijos no tienen que pagar impuestos cuando tienen esa herencia. Ahora, aquí es importante, esto es muy importante para extranjeros, porque si eres extranjero en los Estados Unidos, tu excepción para un estadounidense son casi 12 millones, para un extranjero solamente son 60,000. Ahora, si tienes una compañía en los Estados Unidos que vale $1 millón y falleces, tu familia se va a quedar con un impuesto que tienen que pagar en esos bienes de casi, $940,000, ¿verdad? Entonces, por eso utilizamos mucho este plan con extranjeros. Otra ventaja también que tiene, que es parecido a algo que habló Karina hace rato, es que tú puedes pasarle lo que le hicimos a gifts, que le hicimos a puedes pasarle mientras que estás vivo un porcentaje de la compañía a tus hijos. Ya cuando falleces, ellos toman el control. Ahora, por ejemplo, como dijo Karina, ¿qué pasa si tienes un hijo que está involucrado en la compañía y otro que no está involucrado? Lo que puede hacer es quieres ser justo, ¿verdad? Como padre, le quieres dar la misma parte a los 2 hijos, le quieres dar 50-50. Lo que puede hacer es simplemente porque la GP, la parte general, también tiene un porcentaje de la compañía, vamos a ponerle 1%, la parte limitada son el 99%, pero el 1% controla la compañía y hace las decisiones para determinar qué es lo que puede hacer una persona, no puede hacer, o lo que puede hacer y no puede hacer la compañía. Ahora, lo que puede hacer es de ese 99% se puede dividir igualmente al 50-50 y simplemente al hijo o la hija que esté involucrada en la compañía, que sabe manejar la compañía, simplemente le puedes dar su porcentaje de control. Quiere decir que el hijo o la hija que no está involucrada todavía sigue agarrando una ganancia de la compañía, pero el hijo o la hija que sabe o tiene conocimiento y está involucrado en la compañía puede todavía seguir haciendo las decisiones por el resto de la familia para asegurarse que la compañía y los bienes de la familia sigan generando ganancias para la familia, para su salud, para la escuela, lo que sea, ¿verdad? Última cosa que quiero hablar es la utilización de abogados en los Estados Unidos comparado a otros países. O sea, en muchos países, o sea, igual que las leyes de los tribunales en los Estados Unidos difieren de otros países, también el uso de los abogados también es diferente en los Estados Unidos. En Estados Unidos, un abogado agarra su licencia de abogado como abogado y consejero de derecho. A muchos abogados y a muchas personas se le olvidan la parte de consejero. O sea, no estamos aquí simplemente para ayudarte cuando algo fallece o para una transacción. Mucha gente, tenemos abogados en Monterrey, en México también, o sea, por eso tenemos este conocimiento, pero en varios países latinoamericanos parece que los abogados los usan nomás como una vez para hacer una transacción y ya no les hablan. Al contrario, aquí en los Estados Unidos somos consejeros, queremos ser, o sea, socios estratégicos para ti, para tu familia, para seguir ayudándote
y para trabajar con otros como te digo, profesionales como Karina para asegurarnos que todos estamos de acuerdo y que podemos, llegar a ayudarte a ver tus metas y ver tu negocio crecer y que tu familia esté protegida. Cualquier cosa, aquí está ahí se perdió, información de contacto. Ahí me pueden mandar un correo o si quieren hablar a la oficina, aquí estoy para contestar cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tan importante presentación. Definitivamente información de mucho valor. Creo que toda persona, toda familia, todo negocio debe de tener siempre a la mano su estratega financiero y su consultor legal, en este caso a través de ustedes, para que antes de que algo suceda se pueda planear también en materia legal cualquier decisión que tenga un impacto sobre la familia o sobre el negocio. Así que muchísimas gracias, Daniel. Bueno, como punto final, nuevamente agradecerles su tiempo, su espacio y esperando que esta información haya sido de valor y de importancia para ustedes. Gracias, Daniel. Gracias, Karina. Terminamos.